un honor tener la oportunidad de impartir esta aula. Mi nombre es Ángel Contreras y tengo el gusto de saludarte desde la Ciudad de México. Les doy a todos la más cordial bienvenida a las personas que se conectan de diferentes países. Quiero felicitarlos por este compromiso que han asumido, que han adquirido para esta formación extraordinaria. Y la invitación de siempre es sostener el proceso y seguir transitando este camino de aprendizaje. Es muy importante que en estos próximos minutos me regales toda tu atención, que tu postura corporal sea de apertura, para que podamos transmitir un conocimiento que es parte medular también de esta formación. Y hablamos que esta es la última aula de la coherencia ontológica, la última aula del mes, y es muy importante que los conocimientos que se vayan impartiendo en el desarrollo de la presentación vayan siendo claros. Ese es mi compromiso y es la parte que me toca y por supuesto que busco, lo único que busco es que me ayudes a tener esa apertura para poder tomar este conocimiento. Vamos a hablar de un tema central que son las emociones y los estados de ánimo. Este es un tema que siempre se ha relacionado más por cuestiones del corazón y es algo que se ha dejado de pronto en el cajón olvidado y que no se le ha dado la importancia que requiere en el tiempo. De hecho, en las escuelas pues no hay una materia que te indique emociones 1, emociones 2, gestión de emociones 3, cómo intervenir en tus estados de ánimo. Hoy no tenemos eso en las escuelas. De hecho, hoy hay una gran crisis en el sistema educativo porque tenemos escuelas, tenemos universidades del siglo XIX con maestros del siglo XX y tenemos alumnos del siglo XXI. Imagínense la crisis que eso provoca, dado que pues, el conocimiento va avanzando y ahora las competencias que se requieren para poder diseñar futuro y diseñar resultados son muy distintas a las que se necesitaban hace algunos años. Aquí vamos a empezar con una frase que dice: los estados de ánimo son como las estaciones del año, algunas lo embellecen y otras lo devastan. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Tenemos los dominios del observador. Del aula pasada, nuestro coach Fabián nos hablaba justamente de la parte de la corporalidad, en donde se establece que la corporalidad debe de estar centrada. Debemos de buscar el centramiento, ¿sí? Buscar el equilibrio en diferentes aspectos como tienen que tienen que ver específicamente con la apertura, la flexibilidad, la estabilidad, la resolución. Y aquí que los dominios del observador pues son justo estos tres, quiero recalcarlos porque también son parte central: el lenguaje, el cuerpo y la emoción. Todos estos deben conjugarse de manera congruente para que nosotros, a través de nuestras acciones y a través de la intervención en cada uno de estos dominios, generemos ser. De aquí que estos tres aspectos de exceso, equilibrio y déficit se pueden influenciar de alguna manera estos dominios. Muy bien. Vamos a ver primero qué son las emociones. Las emociones es un estado mental que surge... Tengo sonido, Reina. ¿Sí? ¿Hola? Un estado mental, voy a repetirlo, es un estado mental que surge espontáneamente. Es una sensación o estado afectivo que experimentamos acompañado de una reacción subjetiva al ambiente que condiciona cambios orgánicos, fisiológicos y endócrinos de origen innato pero influidos por la experiencia. Esto quiere decir que no es un esfuerzo consciente. Aquí tenemos una definición que va más apegada a las distinciones del coaching. Es una decisión que hacemos para referirnos a cambios en nuestro espacio de posibilidades a raíz de un acontecimiento determinado. Aparecen cuando experimentamos una interrupción en nuestro fluir por la vida. Aquí decimos que nosotros en el día a día vamos coordinando acciones y vamos también interactuando con la vida cotidiana, con las personas en el tránsito, cuando vamos al trabajo,
en nuestra familia. Y cuando todo se comporta, ya vemos que dentro de un proceso de inercia, podemos de pronto salir, algo puede suceder, un quiebre, que nos saca justo de la transparencia. Bueno, ¿me escuchan ahí bien? Ok. Continúo. Entonces, las emociones son de alguna manera generadas por algún acontecimiento, algún hecho. Algo las dispara. Cuando nosotros vamos caminando por la calle y vemos un perro, y de pronto el perro empieza a ladrarnos, eso dispara una emoción en nosotros. Es un momento espontáneo que se da. Y que de ahí pues, nosotros lo vamos asociando con el miedo. Si yo tengo una conversación de miedo hacia los perros, pues evidentemente voy a entrar en una emocionalidad que van a pasar dos cosas. ¿Voy a enfrentar al perro o voy a huir? Cualquiera de las dos. Entonces las emociones son gatilladas también o son detonadas pues, por cualquier estímulo que vemos en el exterior. También pues, pueden ser generadas por algún pensamiento. Cuando nosotros estamos en algún lugar y de pronto tenemos un recuerdo, ese recuerdo también nos puede generar una emoción. Etimológicamente, la palabra emoción significa exmovere, movimiento de adentro hacia afuera. Esa es la raíz etimológica. Dentro de las emociones, pues tenemos las emociones básicas que son el miedo, la sorpresa, la aversión, la ira, la alegría, la tristeza, el asombro, que podría decirse que está muy relacionado también con el tema de la sorpresa, y la ternura. Y aquí una de las cosas que nosotros buscamos como parte de la coherencia ontológica es determinar cómo estas emociones que yo experimento día con día, este menú de emociones que de alguna manera me constituyen, cómo condicionan mis interpretaciones y mi forma de ver el mundo. Porque decimos que nosotros cuando vemos a través de nuestros lentes, miramos de acuerdo a cómo nosotros somos. Entonces, las emociones tienen una influencia importante en la manera en que nosotros interpretamos lo que sucede día a día. Las emociones tienen varios aspectos que son importantes considerar. Primero, las emociones son cambiantes. Nos predisponen para la acción, sin duda. Las emociones son contagiosas, por supuesto. Afectan de alguna manera, disculpen, voy a regresar acá. Afectan nuestro desempeño, nos pueden mostrar posibilidades o imposibilidades, pues todos tenemos un menú de emociones. Aquí insistimos que de acuerdo a nuestra emocionalidad, nosotros podemos abrir posibilidades o se pueden cerrar otras. Es por ello que la intervención en la gestión de estas emociones nos va a permitir poder diseñar resultados distintos. Pero para ello tenemos primero que identificarlas. Puede ser que alguna persona esté en una emocionalidad, o más bien, no es que tenga la emocionalidad la tiene a la persona. Vamos. Vamos a ver ahora qué es un estado de ánimo y vamos a llegar a una tabla donde vamos a compararlos. Un estado de ánimo es un estado emocional generalizado y persistente que refleja las vivencias afectivas y emocionales, las cuales se influyen en la manera de percibir el mundo. El estado de ánimo es más duradero y sufre cambios y oscilaciones a lo largo del tiempo. Por supuesto, decíamos que las emociones son generadas o detonadas por algún hecho o algún momento de influencia que es espontáneo. Cuando nosotros nos mantenemos en una emoción por mucho tiempo, en un nivel emocional, empezamos a desarrollar un estado de ánimo. Y a través de este estado de ánimo es como vemos la vida. Por tanto, nosotros vamos obteniendo los resultados que tenemos en función de cómo intervenimos o no en nuestro estado de ánimo. Aquí hay otra definición que dice cualquier estado emocional prolongado que influye en la personalidad, funcionamiento vital de una persona.
Insistimos que cuando una persona recibe malas noticias, pues generalmente entra en una emocionalidad. Esta emocionalidad la puede llevar, si es duradera, la puede llevar a desarrollar un estado de ánimo. Y entonces hay personas que pueden vivir mucho tiempo dominadas o como rehenes de sus estados de ánimo. Entonces de aquí que la pregunta es, ¿los estados de ánimo que hoy condicionan tu manera de interpretar al mundo te abren posibilidades y en otro caso te las cierran? Sonríe y sé feliz y verás cómo el mundo se pregunta qué carajos te pasa. ¿Han visto cómo de pronto sucede que el nivel de estrés, el nivel de sufrimiento que hoy podemos ver en el rostro de las personas porque su corporalidad lo refleja? Y es increíble saber cuando alguien se sonríe, de pronto alguien más lo puede catalogar como un loco, ¿no? Y parece sorprendente que alguien sonría. Dice, no, ay, me sorprende que sonrías, porque hay gente que siempre está en un estado de enojo constante, en un estado de ánimo de resentimiento, que más adelante vamos a ver de alguna manera, los 4 estados de ánimo básicos que maneja el coaching ontológico. Muy bien, las emociones y los estados de ánimo también están influenciados por la parte cultural. No es el mismo estado de ánimo el de Canadá, el estado de ánimo de Argentina o que el estado de ánimo de México. También tiene que ver mucho con las estaciones del año, por supuesto, con las personas, con la comunidad o el medio en el que te desenvuelves, sin duda. Los estados de ánimo, de acuerdo a lo que marca la ontología del lenguaje, indican que viven en el trasfondo desde el cual actuamos. Donde estemos y hagamos lo que hagamos, siempre estamos en un determinado estado de ánimo. Todo lo que hago está basado en mi estado de ánimo. De aquí que los estados de ánimo, insistimos, condicionan nuestras acciones. Ser capaces de observar los estados de ánimo nos permite intervenir en su diseño. Y este es donde nosotros debemos adquirir maestría. Tenemos que identificar, primeramente, cómo estos estados de ánimo están condicionando mi vida, cómo están de alguna manera condicionando mis interpretaciones del mundo. Si hoy no tengo los resultados que estoy buscando, dado el estado de ánimo en el que me encuentro, es necesario intervenir. Pero para ello, necesito entrar en un momento de reflexión que me permite identificar de qué forma ha afectado mi estado de ánimo mis relaciones. Ahora les voy a mostrar esta tabla. Esta tabla nos permite diferenciar entre emociones y estados de ánimo. Cuando nosotros nos referimos específicamente al tema de la intensidad, decimos que las emociones son generalmente de mucha intensidad, porque recuerden que son detonadas por algún hecho, algún acontecimiento, por algún estímulo del exterior. El estado de ánimo, en su caso, es de menos intensidad y hay sensaciones difusas. Si hablamos desde el punto de vista de su duración, las emociones son poco duraderas, son espontáneas. Cuando estas empiezan a ser más duraderas, pasamos a un estado de ánimo y decimos que ya es prolongado de alguna manera el estado en el que estamos. Puede durar minutos, horas o semanas, meses, puede durar hasta años. ¿Cuáles son las causas? Pues bueno, insistimos que las emociones están detonadas por acontecimientos o eventos puntuales, motivos que son muy claros y específicos. Ahí no hay confusión. Llega algún hecho, algún estímulo del exterior y en ese momento soy rehén de la emoción. En el caso del estado de ánimo, los motivos son difusos y de naturaleza biopsíquica. Desde el punto de vista de la gestión, las emociones son más difíciles de alguna forma gestionar, son más complejas, no las podemos controlar, sin duda, no puede haber un control absoluto sobre las emociones, porque las emociones forman parte de nuestra biología. De aquí que Humberto Maturana establece
que al ser parte de nuestra biología, pues nosotros somos solo capaces de hacer lo que nuestra biología nos permite. Entonces, si no podemos nosotros tener el control absoluto de las emociones, sí podemos gestionarlas, de alguna manera intervenir para que esas emociones generen contextos en los cuales pueda obtener los resultados que espero, que deseo y diseñar, por supuesto, el futuro. El estado de ánimo puede ser más manejable, es decir, se puede hacer una intervención mucho más efectiva. Dentro del componente dominante decimos que las emociones, pues, el componente es neurofisiológico y el estado de ánimo pues, tiene que ver con la parte física, psíquica y ambiental. Desde el punto de vista de la expresión, las emociones están acompañadas de expresiones faciales, corporales, y aquí es donde establecemos la importancia que toma la corporalidad. Decimos que cuando nosotros tenemos una postura determinada, también podemos intervenir en las emociones. Si yo voy caminando con la cara agachada, con el cuerpo curvo, y parece que voy arrastrando los pies, pues evidentemente estoy entrando en una emocionalidad de desgano, de pereza existencial, en donde no hay posibilidad. En cambio, si yo voy caminando con el pecho en alto, con la cara bien levantada, estoy también interviniendo de alguna manera en mi vida emocional. Los estados de ánimo, desde el punto de vista de la expresión, también dan, dentro de la corporalidad, nos dan señales claras de los estados de ánimo en los que nos podemos encontrar. Aquí que nosotros como coaches tenemos que lograr maestría en poder identificar el coaching en qué estado de ánimo se encuentra, cómo podemos ayudarlo para que pueda intervenir en su estado de ánimo y pueda alcanzar los resultados que desea. Desde el punto de vista de la influencia, son predisposición para la acción. La pregunta aquí entonces es, la influencia del entorno, ¿cómo me afecta? ¿Qué impacto tiene en mi andar de día a día, en mis conversaciones, en mi forma de relacionarme con los demás? ¿Cómo me desenvuelvo en situaciones de crisis? ¿Estoy en la emocionalidad que genere ese contexto para encontrar soluciones, para encontrar verdaderos resultados? Ahora bien, vamos a hablar acerca de los estados de ánimo y el coaching. Podemos acceder a transformaciones de nuestra emocionalidad a través del lenguaje. Por eso decimos que a través de la conversación del coaching podemos rediseñar los estados de ánimo. El estado de ánimo no se produce por lo que contamos en nuestra historia, sino que fue el estado de ánimo el que produce la historia. Y de aquí la importancia de que podamos empezar a desarrollar a través del lenguaje conversaciones que nos empoderen, que nos lleven al camino de la posibilidad, en donde podamos generar esos contextos, acercarnos a personas que de alguna manera compartan también nuestro estado de ánimo, porque dado que son contagiosos, eso nos permite también apalancarnos justo de nuestras relaciones. Continuamos. Dentro del tema de los juicios, dadas mis interpretaciones que tengo acerca del mundo, acerca de lo que me rodea, de mi entorno, y la emocionalidad y los estados de ánimo que condicionan mi visión, mi manera de ver ese mundo, entonces las preguntas que tenemos que hacernos son las siguientes. ¿Cómo estoy juzgando al mundo? ¿Cuáles son los juicios que tengo de mi entorno? Porque de acuerdo a mi estado de ánimo, pues de esa manera voy a opinar acerca de lo que me rodea. Justo cómo estoy juzgando a esa gente que está a mi alrededor, con la que coordino acciones, con la que me comunico diariamente, con mi familia, en la escuela, con mis compañeros de trabajo. ¿Cómo estoy juzgando a esa gente que me rodea? ¿Qué juicios tengo acerca de mí mismo? Porque también es cierto que de acuerdo a los juicios que yo tengo de mí mismo, en esa medida también voy a desarrollar los juicios que tengo acerca de la gente que me rodea.
Se dan cuenta cómo el estado de ánimo y las emociones toman un papel sumamente importante en lo que tiene que ver con la coherencia ontológica. Y decimos de nuevo que las emociones intervienen en la corporalidad como la corporalidad interviene en las emociones y ambos también son intervenidos por el lenguaje. Por eso la invitación es a desarrollar conversaciones que nos permitan abrir posibilidades. También hablamos acerca de qué juicios tengo del futuro. Si estoy en un estado de ánimo de resignación, de resentimiento, pues no veo posibilidad. Estoy hundido en la experiencia, en la pereza existencial que no me permite avanzar y ver que hay otros caminos que puedo transitar. De aquí que la incertidumbre pues cada vez se aleja. Y nosotros decimos desde el coaching ontológico que debemos abrazar la incertidumbre, porque en la incertidumbre es donde se encuentran las cosas extraordinarias y los verdaderos resultados. Evidentemente, de acuerdo a los juicios que nosotros tenemos y las interpretaciones que vamos haciendo de todo lo que nos sucede día a día, pues eso va generando ciertos niveles de estrés o ciertos niveles de sufrimiento que pues me mantienen postrado, me mantienen preso y por tanto la posibilidad de poder hacer algo extraordinario cada vez se ve mermada. Repetimos aquí que los estados de ánimo son una predisposición para la acción. Por tanto, debemos ser capaces de observarlos y poder intervenir en ellos. Recordamos que los estados de ánimo son constitutivos de la existencia humana. Vamos a hablar ahora acerca del resentimiento como estado de ánimo. El resentimiento es cuando una persona pues, se ve afectada por un sufrimiento penetrante, y muchas veces casi permanente, que se manifiesta en múltiples situaciones de su vida. La persona resentida además ve bloqueada su capacidad de actuar, porque se mantiene sumida en una conversación que se niega a aceptar la pérdida sufrida. Se asienta en el pasado, en lo que ocurrió y lo que debía haber ocurrido, y cierra las puertas del futuro. Sin duda, nosotros hemos experimentado en nuestra vida momentos de resentimiento por aquello que no se nos cumplió, por todas las situaciones que no se dieron como nosotros esperábamos, por la relación de alguna manera afectada, herida, dañada que tenemos con nuestra familia, con nuestro entorno, dado la emocionalidad y los estados de ánimo que hemos de alguna manera, los que se han presentado y que condicionan nuestra vida. El resentimiento se dice que es como tomar una botella de veneno esperando que se muera el otro. Este estado de ánimo no nos lleva al camino de la posibilidad. Sin duda es un estado de ánimo que nos mantiene en la zona de confort y en la zona de víctima. Aquí no logramos dar ese salto para ser protagonistas. Y lo que buscamos a través de esta gran disciplina es que podamos entender que nosotros podemos ser protagonistas de nuestra vida. Podemos crear las circunstancias, no quedarnos sometidos a ellas, no acampar en el sufrimiento. Y este estado de ánimo hoy es muy común en el mundo. Hay mucha gente que tiene un alto nivel de resentimiento. Y aquí es donde el coaching ontológico interviene para poder reinterpretar esa realidad que hoy te puede tener preso por este estado de ánimo y que puedas ir al camino de la posibilidad, al camino de la incertidumbre. Podemos poner un ejemplo muy sencillo de cómo se manifiesta el resentimiento. Podemos decir que tenemos problemas de comunicación con nuestro jefe, por poner un ejemplo. No nos sentimos valorados y al considerar que no puedo explicar esa situación que siento, empiezo a desarrollar una ira y esa ira se apodera de mí. Cuando siento esto, pues no consigo canalizarla para mejorar pues, esta relación que debería ser efectiva con mi jefe.
Con el tiempo esto acabará en convertirse en un sentimiento de odio hacia él y o la situación en concreto. Y esto evidentemente no nos va a permitir coordinar acciones para lograr resultados colectivos, en equipo. Esto lo vemos ahora en las organizaciones, muchas organizaciones que a veces nos relacionamos mucho con la marca, sabemos que hay grandes compañías que han logrado resultados extraordinarios, pero las compañías no es en sí el nombre, sino las personas, porque quien hace a las empresas son las personas. Y ahí nosotros vemos cómo hace falta tantas competencias relacionales para que las personas puedan salir de sus estados de ánimo negativos y puedan ir a la posibilidad para generar mejores resultados en equipo. Ahí es donde también el coaching ontológico tiene un gran campo de acción, porque se puede intervenir en la manera en que se desenvuelven los equipos en las compañías. De aquí que hay un compromiso, debe haber un compromiso claro de toda la organización. ¿Para qué? Para que se pueda llegar a los niveles de efectividad que se buscan. El estado de ánimo de aceptación y paz. Esa es la única manera de superar el resentimiento. Es a través de la aceptación. Y desde ahí hay únicamente dos caminos: el perdón o la reclamación. Este proceso de aceptación lo marca aquí que requiere de 3 pasos. En el primero decimos que aceptamos las puertas que nos fueron cerradas. Aceptamos las pérdidas de lo que no está en nuestras manos cambiar. Aquí es muy importante dejar claro que a veces los niveles de sufrimiento y de estrés están directamente relacionados con aquellas cosas que no podemos cambiar. Y aquí que se vuelve inútil darle poder a esa situación y darle energía. Porque si es algo que no puedo cambiar, es algo en lo que no puedo intervenir, no tiene sentido seguir sufriendo. Esa es parte de lo que buscamos con el coaching, de poder lograr que una vez que acepta que se encuentra en un estado de ánimo, poder ayudarlo para que pueda intervenir en él y pueda lograr ese perdón o esa reclamación de lo que lo ha quejado por mucho tiempo. Aquí en el punto 2 aceptamos las pérdidas de lo que no está en nuestras manos cambiar. En el punto 3 aceptamos que podemos cambiar lo cambiable sin el lamento amargo e inútil de lo que no podemos cambiar. Insistimos, debemos de enfocarnos en aquello en lo cual sí podemos intervenir. Y si el día de hoy por la mañana, no sabías que había una manera de intervenir en tu emocionalidad y en tus estados de ánimo, hoy te confirmo que sí existe una forma, sí existe una manera. Y si este aprendizaje nosotros lo tuviéramos desde más pequeños o fuera parte de nuestra formación, les aseguro que nos hubiéramos evitado mucho sufrimiento. Pero por eso afortunadamente existe esta gran disciplina que ayuda a hacer esta reinterpretación de la realidad. Y tenemos el otro estado de ánimo, que es la resignación. Este es un estado de ánimo en el que nos podemos encontrar. La resignación tiene la creencia oculta de que nada de lo que se haga podrá cambiar una determinada situación. O sea, no hay posibilidad, estamos en el letargo de la vida total, no hay ánimo para seguir, todo es gris, las cosas que suceden en nuestro entorno son todas negativas, y bueno, esta parte de la resignación me parece que es uno de los estados de ánimo que más te puede hundir, que más te puede llevar pues de alguna manera a vivir el conformismo, la no posibilidad. Podemos incluso compararlo con estar sobreviviendo o con la muerte en vida en sí. La persona resignada, en este caso, cree que es realista y que tiene numerosos juicios para fundar su realidad. Es decir, se busca justificar mi condición de no posibilidad, no acción. De esta manera, la persona queda atrapada y parece que no ve manera de poder intervenir y cambiar la situación. No ve ningún futuro, no ve posibilidades y no logra entender que existe la manera de intervenir.
Este estado de ánimo, como les decía, es un estado que te estanca. Recuerden que aquello que se estanca se pudre y aquello que se pudre se muere. Así que la invitación es, si has experimentado la resignación y hoy piensas que no hay más posibilidad, que no hay una mejor manera de hacer lo que hoy vienes haciendo, hoy te digo que sí hay forma de intervenir y que sí puedes lograr resultados distintos. Hay que entender un principio muy importante. Nosotros tenemos lo que tenemos y hacemos lo que hacemos dado como en el tiempo y en toda nuestra historia hemos visto las cosas o las hemos interpretado. Si lo que hoy tienes no te da el nivel de bienestar, el nivel de satisfacción que tú estás buscando y que deseas, evidentemente la manera de ser con la que has actuado tiene que cambiar. Tienen que cambiar esos estados de ánimo que te han tenido preso y rehén. Hay que salir de la zona de confort. Recuerden que es un estado mental donde nuestras aspiraciones pues, están cubiertas y no sentimos la presión de tener que afrontar nuevos desafíos, nuevos caminos. Dicen que por ahí más vale malo por conocido que bueno por conocer. Aquí tenemos un cuadro donde muestra los estados de ánimo y el coaching. Aquí podemos ver los hechos, las facticidades que le llaman, lo que no puedo cambiar. Y del lado derecho encontramos las posibilidades, lo que sí puedo cambiar. De aquí que cuando me relaciono con los hechos, con aquello que no puedo cambiar, si yo rechazo y me opongo a esas situaciones que no puedo cambiar, entro en ¿qué? En resentimiento, entro en rencor, y lo que quiero, el primer impulso que llega es vengarme. No estoy conforme, me opongo totalmente. Ahí pierdo energía, pierdo poder. Y la única forma, como decíamos, de poder pasar de esta situación o de este espacio a otro, que es la aceptación, donde puedo encontrar la paz y la tranquilidad y disfrutar de la vida. También tenemos dentro del ámbito de las posibilidades, deseamos aquello que sí puedo cambiar. Si yo rechazo aquello que sí puedo cambiar, donde yo sí puedo intervenir, donde puedo tener otros resultados, pues entro en una resignación, entro en un momento de frustración y simplemente quedo en el letargo, no hago nada. Entonces, aquí este estado de ánimo es muy peligroso. Este estado de ánimo mina toda posibilidad de lograr cosas extraordinarias. Por ello, si te has encontrado en alguna situación de resignación, se tiene que salir de ahí para que realmente puedas descubrir todo ese potencial que tienes. Y de aquí que el coaching ontológico busca hacer que todo ese potencial que llevas dentro florezca. Y por esa razón es que nos estamos formando en esta gran disciplina. Dentro del tema de la aceptación, si yo acepto aquello que sí puedo cambiar, pues entro en un estado de ambición, un estado de entusiasmo. Y ahí voy enfoco mi energía para cumplir metas, para lograr objetivos. Por tanto, aquí sí diseño futuro. ¿Y cómo lo diseño? A través de las conversaciones. Debemos insistir en el coaching ontológico, las conversaciones toman un papel sumamente fundamental, porque de acuerdo a cómo yo uso mi lenguaje, como yo converso, eso me abre o me cierra posibilidades. Entonces, hasta aquí se ha entendido que la manera de poder intervenir en la emocionalidad y en los estados de ánimo es a través de las conversaciones y buscando justo tener esa coherencia en los dominios del observador. Aquí vienen más preguntas. Y decimos que cómo influyen tus emociones y tu estado de ánimo en tus relaciones. ¿De qué manera hoy en día están ayudando a generar contextos propicios para obtener resultados extraordinarios tus relaciones? O lo contrario, ¿de qué manera te está afectando en todo tu entorno relacional? ¿Cómo te está afectando este estado de ánimo y esta emocionalidad? Las decepciones y los fracasos actualmente te perturban con facilidad. Entras en un proceso de frustración
al camino de la resignación. ¿Puedes intervenir en la gestión de tus emociones y en tu estado de ánimo? Esta pregunta hasta este momento la hemos respondido. Voy a insistir. ¿Cómo podemos intervenir? A través de nuestras conversaciones. Sin duda, tenemos que empezar a conversar de otra manera. Tenemos que empezar a hacer declaraciones, tenemos que empezar a hacer uso de los actos lingüísticos para poder intervenir. ¿Te desesperas con facilidad y no resistes el proceso? La emocionalidad que hoy te tiene cautivo, que hoy te tiene rehén, ¿te permite lograr los resultados deseados? Y decimos aquí también, ¿qué papel juega tu corporalidad en la generación de emociones? Si hablamos de la coherencia ontológica, insistimos también que a través de la corporalidad podemos nosotros intervenir en las emociones. Aquí también, dentro de lo que tiene que ver evitar la frustración, buscando conversar de otra manera, surge un término que hoy en día tenemos que buscar desarrollar. Y este término es la resiliencia. Es la capacidad que tiene una persona para afrontar la adversidad y lograr adaptarse bien a traumas, tragedias, amenazas o fuentes de estrés severo. El término resiliencia viene de la palabra resilio, que significa rebotar. ¿Qué tan resiliente eres? ¿Cómo te relacionas con la adversidad? Aquí lo que de alguna manera promueve esta gran disciplina es que tú te puedas apalancar de la adversidad, que te puedas apalancar de los momentos negativos, de los momentos críticos, que las crisis las veas como una gran oportunidad para lograr cosas que no te imaginaste. Cuando logras cambiar tus conversaciones y empiezas a enfocar tu energía en lograr resultados a pesar de la adversidad, en ese momento estás interviniendo de manera eficiente para obtener un diseño de futuro que más se acerque a lo que tú deseas. Por tanto, tenemos que agradecer y dejar de fijar nuestra atención en lo que nos falta. Es importante identificar cuáles son nuestras incompletudes y cuáles son nuestras carencias. Tenemos que aceptarlas y reinventar nuestra realidad. Todos los fenómenos son transitorios. No es bueno hacer depender nuestra alegría de ellos. Y aquí insistimos en qué tanto poder de influencia le damos a lo externo. Si nosotros empezamos a conversar de una manera distinta, vamos a lograr que la influencia del entorno, del exterior, no condicione nuestras acciones y nuestra forma de vivir. Debemos tener maestría en aprender a manejar nuestros estados de ánimo. Esa es la invitación. Recuerden que esto solo lo podemos hacer si entramos en un momento de reflexión y podemos identificar en qué estados de ánimo hemos transitado por esta vida. Aléjate de los estados de ánimo que te paralizan y que no te permiten comprometerte y avanzar. Tenemos que ponernos en acción y declarar nuestra visión y actuar desde dicha visión. Seguir impulsando contextos que realmente promuevan resultados. Hay gente que piensa que sus estados de ánimo solo les pasan a ellos, y pueden incluso hasta pensar que nacen con un defecto de fábrica. Ustedes han notado personas que se encuentran por lo general todo el tiempo enojadas, mal encaradas, personas que no encuentran posibilidad, les cuesta mucho trabajo relacionarse. Hay que tomar en cuenta también que todo esto tiene que ver, que estos estados de ánimo y que esta emocionalidad pues también tiene un impacto en la personalidad. Sin duda, la invitación que hace el coaching ontológico es que tú puedas también identificar en qué estado de ánimo o en qué emocionalidad se encuentran las personas con las que te relacionas. Miren, se puede llegar a un nivel en el que una vez que has desarrollado todas estas distinciones que se comparten con esta gran disciplina, cuando tú llegas a una casa,
puedes identificar, puedes identificar en qué estado de ánimo se encuentra la familia. Esa es la parte que nosotros tenemos que seguir desarrollando para tener maestría. Hay que limitar la influencia externa y elevar nuestra fuerza interior. Bien, debemos desafiarnos para transformar nuestra vida. El miedo es lo contrario a la acción. El miedo por sí solo, pues es parte de la naturaleza humana, es una emoción que vivimos todos. Hay miedos de pronto con los que nacemos. No sé si te ha pasado que hay cosas que tienes, a las que les tienes miedo y no te puedes explicar por qué. De pronto dices, pues no tengo, no recuerdo alguna vivencia que esté relacionada con esto, pero me da un temor. Es, por ejemplo, el miedo a las alturas, ¿no? Puede ser. Pero el miedo ayuda. Hay que recordar que las emociones tienen una franja positiva y una franja negativa. Estas emociones, pues tú las tienes que ir gestionando de acuerdo a lo que mejor resultado te dé y de acuerdo a lo que te ayude a que logres lo que estás deseando. Pero el miedo en dosis grandes, pues te puede paralizar, te puede frenar. Y en una situación de parálisis, pues no hay posibilidad para lograr otras cosas. Debemos tener en cuenta que cada minuto de nuestra vida tiene un diferente valor según lo aproveches. Esto es muy cierto. En la medida que nosotros vamos teniendo un momento de reflexión para darnos cuenta que la emocionalidad y los estados de ánimo que hoy tenemos no nos han permitido desarrollar o lograr los niveles de estabilidad que buscamos, pues es ahí donde esta pregunta se tiene que hacer constantemente para lograr articular nuevas conversaciones. Hay personas que no consiguen adaptarse y no logran resolver esas interpretaciones que tienen del mundo. Hemos aprendido hasta aquí que las emociones y los estados de ánimo pues tienen una influencia directa en la manera en que vemos las cosas. Recuerden que las cosas no son como son, sino como nosotros las vemos, dados nuestros juicios, dados nuestra emocionalidad y nuestros estados de ánimo. Necesitamos buscar generar contextos que nos permitan alcanzar resultados extraordinarios y diseñar futuro. Ustedes se pueden dar cuenta de sus relaciones, cómo hay personas que se pasan muchos años de su vida siempre sin ningún resultado. Están como en una zona de confort en donde no logran nada diferente, no se autodesafían, no se retan. La invitación del coaching ontológico es que salgas de esos espacios y que empieces a generar circunstancias, contextos, pues, que sean propicios para obtener resultados distintos. Aquí repetimos mucho esta frase que dice que si quieres seguir haciendo lo mismo, pues esperando resultados distintos, pues eso es una locura. Pues tenemos que realizar acciones diferentes para poder obtener esos resultados distintos. Aquí te pregunto, ¿tú construyes o tú destruyes con tu estado de ánimo? Es momento de que puedas reflexionar en esta pregunta. Si tus estados de ánimo, tu emocionalidad hasta hoy te ha permitido mantener buenas relaciones con tu familia, con tu entorno o no. Y si no, evidentemente ha generado cierto resentimiento y eso te puede estar llevando también a la resignación. Por tanto, lo que buscamos es que mejores con la intervención del coaching y con esta disciplina, que mejores tus relaciones. Y en las relaciones está, sin duda, los verdaderos resultados. Hay que pensar siempre en las batallas ganadas y no solo concentrarnos en las batallas perdidas. Hay que potenciar nuestra actitud, no nos quedemos estáticos. Tenemos que vivir el presente, disfrutarlo, reinterpretar la realidad, salir de la caja, muy importante. La invitación es salir de la caja y abrazar la incertidumbre. Y por supuesto que en esa medida podemos ir aumentando nuestra autoconfianza, nuestra estima. Quiero hablarte un poco de cuáles son hoy las competencias
blandas. Recuerden que en el coaching ontológico se habla de que hay competencias técnicas y que hay competencias blandas. Las competencias técnicas son todas aquellas que se adquieren en la escuela, son los niveles académicos que hemos logrado hasta este momento, y las competencias blandas son de las que hoy en el mundo se carece, y es donde nosotros como coaches podemos intervenir y tenemos un gran, pero créanme, un gran campo de acción. Y la primera de ellas pues tiene que ver con la autorregulación del ego, que sabemos que nosotros debemos de desarrollar maestría para relacionarnos con el ego. Otra competencia blanda pues, es la autodisciplina. Recuerden que estas competencias blandas solo se pueden desarrollar y solo se pueden impulsar si intervenimos en nuestra emocionalidad y nuestros estados de ánimo. Porque si nuestro estado de ánimo y nuestra emocionalidad no nos permite desarrollarlas, evidentemente no vamos a encontrar resultados distintos. Ustedes pueden ser, seguramente son testigos, como hay muchas personas que son muy competentes a nivel técnico, gente que tiene altos niveles académicos, pero que en el tema de las relaciones son incompetentes, no logran generar contextos de confianza, no logran empoderar a sus equipos de trabajo, no logran mantener una comunicación efectiva. El autoliderazgo también es una competencia blanda, muy importante. La coherencia, ahora que hemos estado hablando del tema de la coherencia ontológica. La ecuanimidad. Tenemos la gestión del estrés. La pregunta es, ¿podemos nosotros deshacernos total y absolutamente del estrés? No. Solo podemos intervenir. Y el estrés tiene también una franja positiva y tiene también una franja negativa. ¿El estrés puede ayudar? Sí, sí, claro, puede ayudar. Pero un estrés en exceso te puede enfermar. Respeto, negociación, humildad, gestión de la incertidumbre. ¿Cuántas cosas no se pueden lograr? A veces en las compañías también sucede. En nuestra propia familia, cuando no queremos aventarnos a la pileta, ir más allá, arriesgarnos. La empatía, la proactividad, por supuesto la tolerancia por el otro, buscando siempre la aceptación, el respeto. Y aquí viene otra muy importante que es la gestión emocional. No hablamos de control, insistimos, hablamos de gestionar las emociones. Gestión del tiempo, otra cosa muy importante. ¿Qué tan productivo puedes ser? ¿Cómo manejas tu tiempo? ¿Cómo lo utilizas? ¿Lo malgastas o realmente lo rentabilizas? La curiosidad, fíjense que es una competencia que de pronto se ha perdido. La asertividad, ¿cómo puedo lograr comunicarme con los demás sin hacer daño? La capacidad de asombro, que es otra de las competencias blandas que se ha perdido. ¿No te ha tocado ver que hay personas que ni con las buenas noticias se ponen alegres? Todo parece ser negativo. Se tiene que desarrollar la escucha activa, la voluntad, el impulso para alcanzar logros, otra gran competencia, que recuerden que tiene que ver sin duda con la manera en que estoy conversando. La confianza, un pilar sumamente importante. Y todo eso nos lleva a una palabra clave, a una palabra medular también, que es el compromiso. Y aquí recordamos que el compromiso es poder de acción. La invitación es que trabajemos, que dentro de la práctica del coaching podamos intervenir y lograr que el coachee pueda tener esos momentos de reflexión, que pueda valorar estas competencias que hoy le hacen falta, que hoy hacen falta en el mundo para lograr resultados y diseñar futuro. Es un hecho que hay muchas cosas que se usaban en el pasado que hoy ya no sirven, hoy están obsoletas, hoy ya no generan absolutamente ningún resultado. El pensar que tenemos que seguir por ese camino, pues es seguir engañándonos. Este es el compromiso que debemos asumir, gestionar y elevar estas competencias para poder diseñar un futuro mejor, un mejor mundo, mejores seres humanos, sin duda. Líderes,
Espero que esta aula les sea de gran utilidad. Seguiremos compartiendo conceptos. Quiero decirles que es muy importante que repasen las aulas, puesto que la siguiente semana se va a realizar la primera práctica y el siguiente mes se tendrá una medición de entendimiento. Así que este primer tema que tiene que ver con la coherencia ontológica pues va a ser el punto de estudio. Ha sido un verdadero placer compartir con ustedes esta noche. Les deseo a todos una gran noche y los invito a seguir aprovechando al máximo los beneficios que esta formación ofrece a través de este gran programa de entrenamiento. Hay que seguir avanzando de manera contundente y mantenerse, por supuesto, con un alto nivel de compromiso, porque recuerden que el compromiso es el poder de acción. Que pasen una maravillosa noche, reciban un fuerte abrazo, bendiciones desde México. Muchísimas gracias.